Estimada docente Liliana Velosa y compañeros, un cordial saludo. A continuación, los estudiantes Diana Ferraro, Adet Puertas, Zuli Requene y quien les habla Robert Matabajoy. Cursantes de tercer semestre de Derecho, daremos a conocer el reconocimiento del Río Atrato como sujeto de derechos, en el que ocupa como campo profesional el derecho, derecho constitucional, ambiental y derechos humanos. Lo anterior conforme a la sentencia T622 de 2016. Para ello haremos una breve introducción. Citada sentencia de la Corte Constitucional de Colombia marcó un hito en el derecho constitucional, ambiental y de derechos humanos al reconocer al río Atrato como sujeto de derechos. Esta decisión respondió a la grave degradación causada por la minería ilegal, la deforestación y la contaminación que afectan tanto al ecosistema como a las comunidades étnicas que dependen de él. Al adoptar un enfoque biocéntrico, la Corte rompió la visión tradicional centrada únicamente en el ser humano y consolidó la idea de un constitucionalismo ecológico que otorga valor intrínseco a la naturaleza. Asimismo, esta sentencia estableció que el deterioro ambiental implica vulneraciones directas a derechos fundamentales, como la salud, la vida digna y la identidad cultural de las comunidades ribereñas. Para ello creó la figura de los guardianes del río, un modelo de gobernanza que articula la acción del Estado y las comunidades en la protección del atrato. Este precedente transformador redefine la tutela judicial en temas ambientales y proyecta una visión renovada del derecho, invitando a repensar en la relación entre sociedad y naturaleza en clave de justicia ambiental. Entendido el tema a tratar, nuestra compañera Zuli nos va a ilustrar sobre qué es transformación social. Zuli. Con Zuli presentamos una falla técnica. Pedimos por favor revisemos nuevamente el micrófono con la compañera Zuli. Hola, hola, uno, dos, Ahora sí, Zuli, muchas gracias. Adelante. listo. ¿Cómo estás, Robert? Buenas tardes, ¿cómo están, equipo? Para darles un poco más del contexto que el compañero Robert ya les había mencionado, vamos a hablar acerca sobre qué es la transformación social y así poder entender cómo se evidencia la transformación social en este caso específico, que es el caso de la sentencia T622 por parte de la Corte Constitucional. Listo. Primero vamos a comprender el contexto sobre lo que es la transformación social. La transformación social hay que tener en cuenta que es un proceso de cambio estructural, cultural y político que modifica las formas de convivencia de las instituciones, las reclamaciones, las relaciones del poder público y asimismo las condiciones de vida de una sociedad. Esta no se limita a los cambios superficiales, sino que también a los cambios puntuales de cada colectivo o de cada sociedad en la que se generan estos diferentes cambios. Esto implica que se genere una evolución profunda tanto en las normas, los valores y asimismo los derechos y las prácticas colectivas que generan en estas comunidades. Si bien desde nuestro campo, el campo del derecho, la transformación social se manifiesta especialmente cuando la creación, la interpretación o la aplicación de la norma jurídica permite corregir las desigualdades, proteger los derechos vulnerados, ya sean de un objeto, una persona o en su defecto un elemento. Y esto pueda generarle como tal el restablecimiento de nuevos derechos en el marco de la justicia. Ahora bien, ¿por qué este caso es un ejemplo de transformación social? Hay que tener en cuenta que este caso ocurre cuando una decisión del proceso que se llevó a cabo generó esa intervención para que se diera como tal el cambio de manera el cambio de ver y de tratar como tal al río Atrato. Esto generó un cambio que sí marcó un antes y un después en esta acción. Por ende, esta sentencia es muy importante resaltarla y tenerla en cuenta. Ahora, hay que tener en cuenta que cambió uno la naturaleza de entender cómo se trata al ecosistema, al medio ambiente y sobre todo el derecho que éste requiere. Segundo, el cambio de la relación del Estado con las comunidades, ya que fueron las comunidades afrodescendientes e indígenas quienes presentaron una tutela
para así poder proteger los derechos tanto personales de los humanos como asimismo el derecho del ecosistema, que es en este caso el río Atrato. Y tercero, el cambio de lo institucional y lo jurídico, porque esto generó un precedente en el cambio que se hizo en la manera de ver el ecosistema y la manera de poder comprenderlo y ser sujeto de valor, así mismo como se ve en el tiempo de ahora. O sea, son dos cosas que son relativamente diferentes. Y asimismo, el impulso de las diferentes políticas públicas ambientales, ya que esto generó que se tuvieran en cuenta más las políticas públicas tanto para el ecosistema como para el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, esto, desde mi punto de vista, considero, compañero y compañeros, que es un punto de partida trascendental que nosotros, como estudiantes de Derecho, tenemos que tener en cuenta siempre cuando vamos a dar una acotación acerca de la transformación del cambio social. Muchas gracias, Soli, por tu intervención. ¿Algún aspecto favorable frente a esta sentencia? Sí, claro, hay varios puntos que son aspectos favorables que tenemos que tener en cuenta y tenemos que resaltar en la misma. Uno, el reconocimiento global de la innovación jurídica, ya que la sentencia es considerada un hito mundial, como les dije anteriormente, al estudiar y además de ser estudiadas por las Naciones Unidas, por universidades internacionales y sobre todo por movimientos ambientales, que son los que protegen como tal los derechos de los ecosistemas. Segundo, el empoderamiento comunitario, porque generó que tanto las comunidades afrodescendientes como las comunidades indígenas pudieran sentar un precedente de escucha y de atención para que así pudieran generar el restablecimiento de derecho para el río de Atrato. Tercero, la mayor visibilidad de Chocó, ya que esta acción genera que se reconozca que hay una crisis ambiental en el río Atrato y asimismo se pueda dar ese valor para que esa crisis como tal pueda disminuir, ya que en el tiempo de antes hay que tener en cuenta que el río Atrato era un río que estaba demasiado contaminado por la minería ilegal, aparte de eso por la contaminación del medio ambiente. Y por último, la generación de nuevas políticas de gobernanza ambiental, como les había dicho anteriormente, ya que generaron diferentes políticas públicas que ayuda sobre todo al ecosistema y al medio ambiente para poder ser sujetos de, valor, de derecho. Dale, Zuli, muchas gracias por tu intervención. Es una excelente información. Ahora invitamos a nuestra compañera Jade para que nos comparte información frente al conocimiento científico en la transformación social. Jade, adelante, por favor. Hola Robert, hola a todos, muy buenos días. Bueno, con referente al papel del conocimiento científico concierne a la transformación social dentro de esta sentencia, es esencial entender el papel fundamental que tuvo el conocimiento científico, la transformación que se le dio y se legitimó con la evidencia rigurosa de la ciencia ambiental sobre la contaminación por mercurio y las ciencias sociales sobre la afectación a las comunidades, según la Organización de Estados Iberoamericanos. Nos recuerda que la ciencia es un proceso social, en este caso el conocimiento fue vital para la Corte, además tuvo la divulgación masiva contribuyendo a la alfabetización científica de la sociedad sobre la crisis del atrato, como lo describe Olmedo Estrada. A pesar pues, de esto, de esta consolidación de la fundamentación, es crucial ser críticos y también podemos analizar los aspectos desfavorables de los retos prácticos que se han venido presentando históricamente frente a esta sentencia. El principal aspecto desfavorable es el desafío de la implementación real de esta sentencia, ya que las órdenes son lentas y tienen pocos recursos. Aquí pues surge un cuestionamiento ético, como lo señala Espinosa, ya que es una sentencia bien escrita. Si no se cumplen,
pues también pierde su credibilidad y se convierte en el cambio social en contra de la misma y pues en este caso afectaría el término o la credibilidad judicial. A pesar de esto, pues también se tiene que tener en cuenta de que presentaría un desacato en materia, un desacato material y referente a la minería ilegal, lo que pone en juego la responsabilidad del investigador, según Martín Morales, pues el problema persiste pese a haber sido un documento riguroso que existe y finalmente se convierte en una tensión jurídica entre el reconocimiento del río y las estructuras legales que hace que su protección sea un reto pues constante. Y aquí podemos encontrar serio en muchas situaciones respecto al ámbito de materia legal de lo que es el reconocimiento y y hacer valer estas sentencias dentro del marco, bueno, ya trayéndolas al territorio es muy complejo y muchas veces por eso las personas empiezan a no creer en el tema legal respecto a esos temas ambientales. Y un caso parece, en este ejemplo, pues tenemos el río Atrato, pero así como el río Atrato y la implementación de la sentencia, tenemos más procesos en cuanto al tema ambientales en nuestro país. Listo, Jade, muy bien. Una excelente intervención. ¿Nos puedes contar algo sobre los aspectos desfavorables? Sí, Robert, ya te lo había mencionado. La implementación de esta sentencia respecto al ámbito legal en contra de la minería ilegal que se viene presentando alrededor del río Atrato. Vale, queríamos profundizar y tener en cuenta un aspecto desfavorable de esta sentencia. Muchas gracias, Jade. Ahora damos paso a nuestra compañera Diana, con quien vamos a conocer sobre los retos que implica para un investigador desarrollar o acompañar procesos de transformación social. Adelante, Diana. Hola compañeros, hola, muy buenas tardes, estimada docente. Pues el día de hoy les voy a comentar de 10 retos muy rápidamente a los que se pues está enfrentando un investigador. Bueno, uno de los primeros retos es un trabajo interdisciplinario real. La sentencia T622 demanda comprender simultáneamente dimensiones ambientales, jurídicas, sociales, culturales, sanitarias y económicas. El investigador debe integrar ecología, derecho ambiental, estudios étnicos, salud pública, gestión territorial y ciencias sociales. El segundo es incorporación de saberes ancestrales y diálogo intercultural. Uno de los terceros retos es metodologías participativas y co-creación. El cuarto reto es documentar daños complejos y multidimensionales. El quinto reto, énfasis en la protección de derechos bioculturales. El sexto es traducir resultados en incidencias y políticas públicas. ¿A qué hacemos referencia con esto? Pues que la sentencia exige acciones estatales, restauración, control de minería, descontaminación, seguridad alimentaria, salud, gobernanza. Este reto es la investigación no solamente sea teórica, debe generar insumos aplicables y comprensibles para instituciones públicas y comunidades. El séptimo reto es acompañar procesos de seguimientos y cumplimiento. La sentencia nos requiere un monitoreo constante de Estado, comunidades y guardianes. Y pues el investigador tiene que tener en cuenta que debe diseñar indicadores, sistemas de seguimiento y evaluación que permitan verificar el cumplimiento de las órdenes. El reto número 8 es manejar tensiones sociales y políticas. El reto número 9 es integrar justicia ambiental y justicia social. Y el 10º, para terminar los retos, es promover transformaciones sostenibles y a largo plazo. ¿A qué quiere decir? ¿A qué hacemos referencia con este reto? Que tienen que restaurar un río de su territorio no ocurre en meses, requiere décadas. Eso es de un muy buen tiempo de trabajo. El investigador debe diseñar procesos que tengan continuidad, estabilidad, educación ambiental
y fortalecimiento comunitario a largo plazo. Diana, muchas gracias. ¿Algo más que profundizar sobre los grupos poblacionales? Claro que sí, Robert. Bueno, pues te quiero comentar que los grupos poblacionales dentro de esta sentencia, ¿cuáles son? Las comunidades afrodescendientes del Chocó, comunidades indígenas, campesinos de la cuenca del Atrato, niños y niñas adolescentes, mujeres de comunidades étnicas, guardianes del río comunitarios e institucionales y la población afectada por minería ilegal y contaminación. Muchas gracias por el espacio, compañeros. A usted, muchas gracias por la información. Finalmente, quiero ampliar una información y es con los aspectos más importantes, podemos decir, los retos del proceso de transformación social frente a esta sentencia. Aquí debemos tener en cuenta la implementación real y efectiva del enfoque biocéntrico. Es el fortalecimiento institucional y la coordinación intersectorial, la participación efectiva de las comunidades étnicas, en las que las comunidades afrodescendientes e indígenas deben desempeñar un papel central como guardianes del río, quienes enfrentan obstáculos como falta de recursos, amenazas a líderes sociales, las barreras de comunicación institucional, la ausencia de garantías plenas para ejercer sus funciones. Es de anotar que su participación requiere protección, formación y reconocimiento intercultural. Este proceso también debemos tener en cuenta la lucha contra las economías ilegales y los actores armados, la educación ambiental y el cambio de mentalidad colectiva, una financiación sostenible para la restauración ecológica, y algo importante es un seguimiento, un monitoreo y la rendición de cuentas. Finalmente, quiero citar algunos aspectos relevantes, como las afectaciones socioambientales antes de la sentencia. Aquí vamos a citar los impactos de la minería ilegal. Notoriamente eran la contaminación por mercurio, la destrucción de suelos y bosques. Todo esto conllevó a generar afectaciones directas a la salud, como ya lo mencioné, a la seguridad alimentaria y a la cultura de las comunidades étnicas. Para terminar, y algo súper importante, es que debemos conocer de dónde o cómo surge esta sentencia. Quien interpuso esta sentencia fueron las organizaciones de comunidades afrodescendientes y el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Esta solicitud fue basada en la vulneración de derechos fundamentales como la vida digna, la salud, un ambiente sano, una identidad cultural y una gran seguridad alimentaria. Eso es todo, estimada docente y compañeros. Esperamos sea de su utilidad esta información y agradecidos con ustedes. Muchas gracias por su atención. Bueno, Robert, muchísimas